Mis hermanos, se cuenta la historia real de una persona de nombre Harper, quizá usted la ha escuchado anteriormente, que a los 17 años comenzó a predicar en las esquinas y las calles de Escocia, llamando a los hombres al arrepentimiento. Se hizo pastor y a los 39 años fue invitado a los Estados Unidos para predicar la palabra de Dios en la iglesia Moody por segunda ocasión. Durante el viaje, su hija Annie Jessie, de 6 años, junto a su hermana, recuerda que cerca de la medianoche el barco en que viajaban chocó con un iceberg y comenzó a hundirse. Y aunque su padre creía que otro barco iría a rescatarlos como medida de precaución, puso a la niña en uno de los botes salvavidas, dejándola al cuidado de un primo suyo mayor que ella, que también le acompañaba en el viaje. Esa medida de precaución le salvó la vida y murió en el 1986 a la edad de 80 años. Uno de los sobrevivientes informó que el pastor Harper cedió su chaleco salvavidas a otro pasajero y continuó predicando el evangelio de Cristo hasta el final, sin desmayarse. Como ya ustedes seguro se imaginarán, eso sucedió en el Titanic. De acuerdo al libro El último héroe del Titanic, publicado en el año 2012 por Moody Adams, Harper pudo haber abandonado el Titanic y salvar su vida, pero prefirió quedarse en la embarcación para socorrer a otras personas. Pero ahí no se queda todo, mis hermanos. Hay una parte de la historia que no la vemos en las películas, no la vemos en los reportajes del Titanic, tanto que se han hecho, que no conoceríamos a no ser por el testimonio que un joven escocés en Ontario, Canadá, llamado George Henry, dando testimonio, dijo en un culto de oración 6 meses después de la tragedia, que fue el último convertido de John Harper. Él cuenta que estaba flotando en el agua helada, agarrado de uno de los escombros del barco, cuando de repente una ola empujó a John Harper a su lado, que también trataba de mantenerse a flote, asido a un palo de madera. Él me gritó, cuenta él, ¿eres tú salvo? No, no lo soy, le respondí. Él entonces me gritó de vuelta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Las olas alejaron a Harper una vez más, pero un poco después fue empujado otra vez a mi lado y dijo, ¿y ahora eres salvo? Me preguntó de nuevo en alta voz. No, le respondí. Harper repitió las palabras de Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, perdiendo su asidero en la madera, ya cansado y sin fuerzas, Harper se hundió. Y allí solo en la noche, y con 2 millas de agua bajo mis pies heladas, confié en Cristo como mi Salvador. Y dijo él, yo soy el último convertido de John Harper. Hasta el último suspiro de su vida, este hombre fue dominado por la pasión de compartir con otros el mensaje del evangelio. Y estando a punto de morir ahogado, fue el instrumento que Dios usó para que ese joven pusiera su confianza en Cristo para ser salvo. El pastor Harper selló en su muerte lo que había vivido a lo largo de su vida, la pasión por el evangelio y la preocupación por las almas perdidas. John Harper fue un pastor bautista de Gran Bretaña que murió en ese desastre del Titanic en el Atlántico Norte en el 1912.
Y esa parte del Titanic no nos la habían contado. Queremos hablar, mis hermanos, en esta noche de no desmayes. No desmayamos. Y lo decimos con todo nuestro ánimo. No desmayamos. No desmayes. Hoy estamos a 29 de diciembre del 2018. 29 de diciembre del 2019, hermano. Era para ver si estaban despiertos. No desmayamos porque tenemos un ministerio que cumplir. Y estando en el 2019, a el día número 363 del año, a ley de 2 días para ver el famoso 2020, si Dios lo permite así, si Cristo no viene antes, si nos da la vida y la salud, un año que va a estar lleno de desafíos, en donde muchas cosas serán peores como la que no hemos visto antes, posiblemente, según las estadísticas. Los dominicanos tendremos la gran responsabilidad de elegir las nuevas autoridades políticas en todos los niveles, en donde tenemos que pedirle a Dios sabiduría para elegir al menos malo, y muchas cosas más veremos en el próximo año. Pero jamás, mis queridos hermanos, querida iglesia, jamás debemos desmayar en predicar el Evangelio de Cristo para la salvación de las almas en este pueblo y donde Dios nos lleve año tras año. Hay un ministerio que tenemos que cumplir. Gracias a Dios, bendito sea el Señor por el trabajo de esta iglesia, por más de 60 años predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Se han predicado más de 3,000 predicaciones, si usted se pone a sacar el promedio. Las puertas de nuestra iglesia han sido abiertas más de 3,000 veces, miles de veces, para que la gente venga a escuchar la sana doctrina. Muchas almas han sido salvadas, iglesias han sido levantadas. No desmayamos. Viene el 2020 y le decimos al Señor en el nombre de Jesús, no desmayamos. Seguimos adelante. Se aproximan tiempos duros y difíciles, pero no desmayamos. Bendito sea Dios por el día 6 de noviembre. ¿Usted sabe qué pasó el 6 de noviembre? Donde Dios usó a nuestro pastor Amós a mover a la iglesia junto con el colegio para decirle la verdad del Evangelio a este pueblo a través de la familia como creación de Dios. Bendito sea el Señor por ese trabajo. Gloria al Señor. Pero no hemos llegado todavía. Cristo no ha venido por su iglesia. Aún estamos en esta tierra. Hay muchas cosas más que hacer. Unámonos a nuestro pastor, a las iglesias, a seguir llevando el mensaje de salvación. Pero no desmayamos, aunque nuestro hombre interior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No sé, mis amados hermanos, cuál es la preocupación, ¿por qué te empeñas, haces esfuerzos, sacrificios? ¿Qué no te hace desmayar a pesar de las adversidades que tenemos que afrontar para lograr algún propósito?
Pero mis hermanos, hay algo que sí realmente vale la pena, y es cumplir con nuestro ministerio que nos han encomendado, que de hecho es librar a la gente del infierno. Que Dios nos use por más años por venir. No desmayamos. Pero ¿qué se entiende por desmayar en este contexto del capítulo 4 de 2 a los Corintios? Entendemos por desmayar un término fuerte en griego que se refiere a rendirse del todo por cobardía. La tarea de ministrar el nuevo pacto era demasiado noble como para desmayar y perder el ánimo. Por eso en el capítulo 4 el apóstol Pablo anima a los corintios a no desmayar. Y si usted se fija, mis hermanos, se lo dice en el versículo 1 del capítulo 4, pero también en el verso 16, que dice, como ya lo leímos, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Aunque el apóstol Pablo estaba batallando contra las falsas enseñanzas que había en esta iglesia, en Corinto, él tenía un ministerio de parte de Dios que cumplir. Y por eso animaba a los hermanos a no desmayar. No desmayamos, mis hermanos. Ese ministerio lo encontramos descrito en el capítulo 3. Por eso cuando leemos en el verso 1 del capítulo 4, dice, por lo cual, en realidad refiriéndose a una conexión del capítulo 3 que Pablo viene hablando. Y es como decir, o sea, ya que somos ministros, pero ¿en qué consiste ese ministerio? ¿Ministros de qué? Eso lo podemos ver en el capítulo 3, versículos 4 a 6, que dice, ministros de un nuevo pacto. ¿Y en qué consiste ese ministerio? Vamos a volver a leer los versículos 3 a 5. Dice la palabra de Dios del capítulo 4, dice, pero, 2 Corintios 4, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Nuestro ministerio, mi amigo, es que tenemos que decirte que el diablo, el Dios de este siglo, te cegó el entendimiento para que no te resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. En otras palabras, mi amigo, el diablo no quiere que tú te arrepientas y te conviertas en esta noche específicamente. Y te ha cegado el entendimiento de tal manera que tú quizás lees la Biblia y dices, pero yo no entiendo lo que dice ahí. ¿Qué es lo que quiere decir esto aquí? Y tienes que buscar auxilio. Y algunos que creen que entienden, contradicen la palabra de Dios. Satanás se encarga, mi amigo, de cegar a los hombres para que no vean la verdad de Dios. Te está poniendo en tu cabeza en este momento que va a pasar el año nuevo con fulano de tal, la voy a pasar parrandeando, la voy a pasar bebiendo, voy a amanecer o me voy para qué sé yo a dónde, y te aleja del conocimiento de que tienes que venir a Cristo Jesús antes que venga el año nuevo. Gracias a Dios porque estás aquí, amigo, escuchando el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Queremos alertarte. Cristo puede venir antes del 2020. Tus planes, tienes seguro muchos planes, pero puede que esos planes no se den a cabo.
Satanás se encarga de cegarte por medio del sistema pecaminoso que ha creado en el mundo. Sin una influencia piadosa, el hombre, abandonado sus propios recursos, seguirá ese sistema que complace su depravación de los incrédulos y aumenta la profundidad de las tinieblas morales. ¿Qué dice Mateo 13:19? Vamos al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 19. Dice así la palabra de Dios: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Y quién es el malo? El diablo. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Eso es lo que quiere el maligno, que una vez salgas de aquí, olvidarte esto que se está siendo sembrado en tu corazón y en tu mente. No debemos desmayar a pesar de los desafíos. Una de las cosas que tenemos que tener clara es nosotros los creyentes que nunca la predicación del Evangelio de Cristo ha sido una tarea fácil. Lleva sus sacrificios, lleva sus desafíos que enfrentar, pero no hay razón para desmayar. Se aproxima un año nuevo, se aproximan muchos retos, desafíos, y no hay razón para desmayar. Jesús no desmayó, Pablo no desmayó, Pedro no desmayó, Moody no desmayó, el pastor Harper no desmayó, muchos otros tampoco han desmayado. Entonces mucho menos nosotros en esta generación no podemos desmayar. Ya ellos no van a volver, el único que va a volver es Cristo, y quien nos sostiene todavía inclusive a nosotros, porque es su evangelio. Pero es una tarea de nosotros. Es a nosotros que se nos ha entregado ahora en esta generación de creyentes. Y no vamos a desmayar. Hay muchos peligros que afrontar, como el apóstol Pablo en los siguientes versículos, léalo desde el 8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevado en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y dice Pablo más adelante, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de mucho, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, por esa razón no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Bendito sea el Señor. Sí es cierto que los años nos caen arriba. Sí es cierto que no somos lo mismo de 10 años atrás. Pero no desmayamos. No vamos a desmayar. Aún en la cruz Jesús, en su último hálito de vida, dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vimos la historia del pastor Harper, aún helado, aún muriéndose, dijo a el Señor:
¿Eres salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Mi amigo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. No desmayamos. No sé, mi hermano, qué situación difícil atravesaste en este año. Quizás has estado luchando con algún pecado que no te deja levantarte. Y ahí viene y se asoma ese pecado y no puedes más. No sé qué está pasando quizás en tu trabajo. Lucha con el compañero, chismes, pleitos. Pero no sé qué quizás está pasando en tu hogar. Problemas con tu esposa, con tu mujer, hablan hasta de divorcio, separarse, y tú sigues ahí luchando. No has cedido. No desmayes entonces. Sigue en el nombre de Jesús. O quizás con tu salud, que quizás de alegrarte que venga el año nuevo, quizás te pones triste porque puede ser un año, puede ser un desenlace triste. Quizás está bregando con tus hijos que no se quieren someter a ti, que tú le hablas y ellos siguen igual, como que si fuera una pared que tú le estuvieras hablando, que no te entienden, no quieren hacer lo que tú les mandas. No desmayes. No sé si estás desanimado por alguna razón, o quizás has pensado en suicidarte. Amigo, no sé quién te ha quedado mal, no sé si estás sumergido en deudas que dices no puedo más. Por favor, no desmayes, mi hermano. No desmayes. Tenemos que seguir adelante predicando el evangelio a pesar de las adversidades. No desmayes. Eres un instrumento útil para el Señor. Que todo eso se quede en el 2019 y vengas confiado en el Señor en el 2020, con nuevas fuerzas. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un más y excelente y eterno peso de gloria, dice el mismo capítulo 4. Por eso no desmayamos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Siempre indica que el sufrimiento llevando siempre, indica que el sufrimiento que Pablo experimentó fue interminable. En gran parte ese sufrimiento era resultado de los ataques contra el Señor Jesús, no en contra de Pablo y otros creyentes, sino que ellos odiaban a quien representara a Jesús. Y por lo tanto, si odiaban a Jesús, odiaban al que llevaba el mensaje de Jesús. Y por eso Pablo tiene razón suficiente para decir, no desmayamos. Seguimos adelante. Y cuando habla de leve tribulación momentánea en el versículo 17, esa leve da la idea de ligero e insignificante. Y tribulación se refiere a una presión intensa. No sé tampoco, mi amigo, por qué estás pasando por qué pasaste o estás pasando en este año.
Pero si vienes a Cristo Jesús, Dios te va a ayudar. Vas a descansar en Él, porque dice su palabra: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a Cristo Jesús. No desmayamos, porque tenemos que predicar un evangelio puro. Como estamos viviendo en tiempos de tanta apostasía y engaño, nuestro compromiso con Dios es predicar un evangelio puro, no adulterado. Pablo se habría propuesto predicar un evangelio puro, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Que eso era precisamente lo que estaban haciendo los falsos maestros en Corinto, a los que Pablo enfrentó, y por tal motivo querían desacreditar a Pablo. Según MacArthur, renunciamos significa nos alejamos de, o nos arrepentimos de. Y vergonzoso es feo o deshonroso. La frase lo oculto y vergonzoso da la idea de inmoralidades secretas, hipocresías y pecados ocultos en lo más profundo y oscuro de la vida. No desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. ¿Cómo estamos andando? No desmayamos. Con astucia, adulterando, son palabras griegas que dan la idea de trastocar o manipular. Y se empleaba en fuentes no bíblicas para hablar de la práctica deshonesta de diluir el vino en el agua. También da la idea de un mensaje cambiado basado en la sensibilidad del oyente o tratar de engañar a los oyentes. No desmayamos. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso también. Hoy en día, lamentablemente, el evangelio de Cristo en muchas iglesias se ha diluido, haciendo cosas feas, ocultas, vergonzosas, diferentes clases, para atraer a gente y más gente, dando más importancia a la sanación de un cuerpo que a la sanación del alma. ¿De qué le vale a una gente ser totalmente sano si su alma se pierde? Y lamentablemente se han descubierto mucho engaño, y con temor de ser descubierto, adulteran la palabra de Dios. Pero nosotros no desmayamos. Seguiremos predicando el mismo evangelio de la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual te estamos predicando, mi amigo. Cristo Jesús, bendito el nacimiento de Jesús. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Gracias al Señor, gracias a Jesús porque nació. Pero también ese que nació sufrió por ti, padeció, le hirieron, le dieron de bofetadas, lo agolpearon, entregó su vida, fue sepultado, y gloria al Señor por su resurrección al tercer día. Todo por ti. Y no vamos a desmayar en seguir predicando ese evangelio puro de la palabra de Dios.
Fíjense lo que dice el versículo 5 y el 7 del capítulo 4. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Al que predicamos es a Jesús. Y el 7 que dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? La excelencia de la predicación del Evangelio de Cristo Jesús, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Refiriéndose Pablo 2 veces a no nosotros. Cristo Jesús, la gloria en la iglesia es de Cristo Jesús. Este tesoro en vasos de barro o barro cocido se refiere a vasijas de barro, como lo dice. Eran baratas, rompibles y reemplazables, pero servían para muchas tareas domésticas necesarias. Algunas veces se usaban como depósitos para guardar artículos valiosos, como dinero, joyas o documentos importantes. Pero con mayor frecuencia eran usados para almacenar desechos orgánicos. Este último uso es el que Pablo tiene en mente. Y es como el apóstol se veía a sí mismo, como un instrumento prescindible, humilde, común y reemplazable. La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Al usar personas frágiles y prescindibles, Dios deja claro que la salvación es el resultado de su poder y no de algún poder que sus mensajeros pudieran generar. Somos humanos, somos pecadores, tenemos errores, pero Dios quiso usar a hombres para llevar el Evangelio. Gracias al Señor por los hombres que se han rendido y hacen la palabra de Dios, predican la palabra de Dios, el Evangelio puro. Entonces el gran poder de Dios supera, trasciende a la vasija de barro. La debilidad del mensajero no va en detrimento del mensaje, sino que es esencial para su transmisión exitosa. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Viene un año nuevo. Debemos de recibirlo, si Cristo no viene antes, con nuevas fuerzas, con todo el deseo de seguir adelante y no desmayar. Una de las recomendaciones de Pablo es esto mismo: no desmayamos, no mirando las cosas que se ven. Eso Pablo se lo dijo a la iglesia en Corinto: no mires las cosas que se ven. Era que no pusieran sus ojos en las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Cuántas veces nos dejamos distraer por cosas que sí, que se ven, y nos dejamos llevar de lo que se ve? Cosas que se ven. La perseverancia está basada en la capacidad de una persona que tiene que ver más allá de lo físico y lo espiritual, más allá del presente futuro, donde estaremos con el Señor caminando en unas calles de oro, donde lo que nos vea sea lo que dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
y más allá de lo visible, a lo invisible. Nosotros somos testigos palpables de cosas que Dios ha hecho que no la veíamos antes. Gracias al Señor por este templo. Eso se veía 15 años atrás. Gracias al Señor porque quizás tu padre o tu madre o tu amigo, tu hermano vinieron a Cristo. Quizás tú no pensabas venir, que ellos iban a venir a Cristo porque su corazón estaba duro. Pero yo sé que estamos orando por familiares que ni siquiera uno solamente dice: Señor, por favor, pon en su mente, en su corazón, o que alguien le hable de Cristo, pero tráelo al Evangelio de Cristo. De seguro que tenemos familiares, usted tiene familiares, yo tengo familiares. Y ya algunos han recibido la bendición de ver a su familia venir a Cristo, bendito sea el Señor. Porque debemos de ver las cosas que, no poner la mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Los creyentes debemos de mirar lo que es más allá de lo que es temporal, lo que se está desgastando. Buscar a Dios, Cristo y el Espíritu Santo, las almas de los hombres, debe de consumirnos. Es fácil distraerse ante los problemas, mis hermanos. Fácil podemos quitar la atención del pecado y dirigirla a alguien o a un grupo. Por eso, como dije anteriormente, Dios nos recomienda que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que, mis hermanos, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y como decía Pablo, que él se extendía hacia lo que está delante, no mirando lo que queda atrás. Y mi amigo, si no tienes a Cristo Jesús, tienes un futuro incierto. Si no vienes a Cristo Jesús, tienes un futuro incierto. Tienes muchos planes para el año que viene. Tienes muchos deseos que cumplir. Pero si tu alma se pierde, has perdido lo más precioso. Y vamos a leer nuevamente el 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No sé por qué estás pasando, pero pon tus ojos en Cristo. Quizás no le encuentras sentido a tu vida, pero ven a Cristo. O quizás sea todo lo contrario, creas que vas a vivir, como dijo este hombre rico: muchos bienes tengo para muchos días, come, bebe, regocíjate, cuando no sabe lo que será el día de mañana. Ven a Cristo en esta noche para que tu alma sea salva. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Oh Dios, he entregado el mensaje que usted había dado, Padre mío. No desmayamos, Señor. No contamos con nuestras propias fuerzas, sino que nuestra fortaleza viene de ti.
Padre Celestial, porque si hubiéramos contado con nuestras propias fuerzas, ya no estuviéramos, mi Señor. Tenga misericordia a las personas que están aquí sin Cristo Jesús. Oh Dios, gracias por el nacimiento de Jesús, pero ese Jesús dejó de ser niño y murió en la cruz, y hoy quiere salvarle. Quiere salvar a los amigos que se encuentran aquí. ¿Hay aquí alguna persona que no conoce de Cristo, que dice: yo quiero recibir a Cristo en esta noche? ¿Hay alguna persona que levanta su mano y dice: yo quiero recibir a Jesús? Quiero que Cristo me quite ese velo que no me deja ver, esa cegadura que me tiene el diablo. Quiero ver la luz de la gloria del Evangelio de Cristo. ¿Hay alguna persona que dice así? Si tú levantas tu mano, lo estás diciendo. Oh Dios, gracias por tu palabra. Los resultados, mi Señor, los dejamos en tus manos, Padre. En el dulce nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.